El origen secreto de la Biblia, la historia que nunca te contaron. ¿Quiénes fueron realmente los autores de la Biblia? ¿Por qué algunos textos fueron excluidos y considerados peligrosos? ¿Cómo un conjunto de escritos antiguos logró convertirse en uno de los libros más influyentes de la historia humana? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde exploraremos los misterios, decisiones y conflictos que moldearon lo que hoy conocemos como la Biblia. Te sorprenderá descubrir cómo esta obra no solo es un libro, sino el resultado de siglos de fe, poder y transformaciones culturales. Nuestro viaje comienza hace miles de años, en un mundo donde la historia y la religión se contaban oralmente. Los textos más antiguos de la Biblia surgieron en esta época con el Pentateuco, también conocido como la Torá. Este núcleo de 5 libros que incluye el Génesis y el Éxodo relata los orígenes del universo y del pueblo judío. Pero, aunque la tradición atribuye estos textos a Moisés, los investigadores han descubierto que la verdad es mucho más compleja y fascinante. ¿Fue realmente Moisés? A lo largo de los siglos, muchos han debatido si Moisés escribió realmente estos primeros libros. En el relato bíblico, Moisés lidera a los israelitas fuera de Egipto y recibe la ley de Dios en el monte Sinaí. Pero algunos pasajes parecen cuestionar esta versión. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte o alabarse como el hombre más humilde de la tierra? Estas preguntas nos llevan a una revelación sorprendente. Los textos podrían haber sido escritos por diferentes autores, cada uno con su propia perspectiva y estilo. Curiosamente, en el Génesis encontramos 2 versiones de la creación del mundo, cada una con detalles distintos. En una, la creación ocurre en 6 días, mientras que en otra, el enfoque es la formación de la tierra seca y el agua. ¿Fueron estas versiones obra de diferentes autores o representaban distintas tradiciones? Los expertos han identificado al menos 2 tradiciones en el Pentateuco, la de Yahvé, el yavista, y la de Elohim, el eloísta. Cada uno describe la relación de Dios con su pueblo de maneras únicas. Mientras que el yavista se centra en un Dios cercano, a quien llama Yahvé, el eloísta utiliza Elohim y muestra un Dios que se revela en visiones y sueños. Esta diferencia sugiere que estas historias podrían haber surgido en reinos rivales, Judá e Israel, con sus propias tradiciones y creencias. Imagina 2 reinos, Judá e Israel, con su propio conjunto de relatos y tradiciones. Mientras el reino de Judá usaba los textos del yavista, el reino de Israel tenía los suyos bajo la visión del eloísta. Esta división se mantuvo hasta que, en el siglo VIII a.C., el reino de Israel cayó ante los asirios y muchos de sus habitantes huyeron al sur hacia Judá. Estos refugiados llevaron consigo sus textos sagrados, y aquí surge un momento crucial, la fusión de las 2 tradiciones en un solo relato unificado. Pero esta unificación no fue sencilla. Para preservar ambas tradiciones, los escribas de Jerusalén mezclaron las narraciones, manteniendo las peculiaridades de cada una. Siguiendo el rastro del tiempo, llegamos a una figura clave: el escriba sacerdotal. A diferencia de los otros autores, los textos sacerdotales destacan por su interés en los rituales, la ley y la pureza. Es aquí donde se introduce el concepto de animales puros e impuros en la historia del Arca de Noé, algo impensable en la época en que se sitúa el diluvio. Este enfoque en la pureza y la adoración en el Templo de Jerusalén refleja el esfuerzo de los sacerdotes por centralizar la religión y el poder en su ciudad. Como dato curioso, el texto sacerdotal nos ofrece una de las versiones más detalladas del diluvio universal, en la que se especifica el número de animales que debían entrar en el arca.
¿Era esto un símbolo de orden religioso o una forma de enseñar sobre el respeto a la creación? Con el paso del tiempo, la historia de los judíos se llenó de desafíos y tragedias, siendo una de las más dolorosas el destierro a Babilonia. En el año 586 a.C., el reino de Judá cayó ante el poderoso Nabucodonosor y los habitantes de Jerusalén fueron llevados en cautiverio. Durante estos años en tierras extranjeras, los exiliados reflexionaron profundamente sobre su fe y su identidad. Fue en este contexto que los textos sagrados se consolidaron aún más, convirtiéndose en una fuente de esperanza y consuelo para un pueblo en exilio. Al regresar a Jerusalén, los líderes judíos, incluyendo a figuras como Esdras, tomaron los textos antiguos y los reunieron en un solo volumen que reflejara una identidad unificada. Este esfuerzo marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. No todos los textos lograron formar parte de la Biblia. En el siglo IV después de Cristo, la Iglesia cristiana celebró el Concilio de Nicea, donde se definió qué escritos serían considerados inspirados y cuáles no. Este proceso de canonización fue un momento decisivo, ya que algunos textos, como los evangelios gnósticos, fueron descartados y considerados apócrifos. ¿Por qué? Quizás porque estos textos ofrecían una visión del cristianismo distinta a la aceptada por la Iglesia, o porque sus ideas desafiaban el control de los líderes religiosos de la época. A medida que avanzamos hacia el presente, vemos cómo la Biblia ha impactado profundamente en todas las áreas de la vida humana. Desde la literatura hasta la política, su influencia se ha sentido en cada rincón del mundo. Pero en el mundo moderno, muchos cuestionan su relevancia. ¿Sigue siendo la Biblia una guía ética para la sociedad o es solo un vestigio del pasado? Y como una reflexión final, la Biblia es mucho más que un conjunto de libros antiguos. Es un reflejo de la historia de la humanidad, de sus luchas, miedos y esperanzas. ¿Qué significa para ti? ¿Es una guía espiritual, un documento histórico o algo más? La respuesta, quizás, reside en cada lector que se sumerge en sus páginas. Si este video te ha ayudado a entender mejor sus orígenes y te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante. Dale like, comparte y continúa explorando los secretos de la historia y la cultura con nosotros. Te recomiendo ver el siguiente video sugerido.